no leemos la palabra de Dios o no tomamos con nosotros las santas escrituras de mi Padre Celestial, que es la Biblia. Si usted y yo la hubiéramos escudriñado desde un principio, de qué tiempo supiéramos o estuviéramos anticipados de las situaciones que este mundo enfrenta cada día que pasa. ¿Sabe por qué es que las cosas que pasan en este mundo nosotros las deberíamos de saber? ¿Por qué cree usted? No porque seamos sabios, no porque oigamos la noticia, no porque oigamos las cosas que están pasando a nuestro alrededor. No, si nosotros la vamos a saber, es porque la palabra de Dios, en aquel entonces, cuando Jesús habitó la tierra, en ese entonces, la Biblia habla de 12 discípulos y de la generación del antepasado. La Biblia lo testifica. De ese entonces viene aconteciendo las cosas que están escritas en la Biblia. Pero como nosotros a veces, como seres humanos, ponemos nuestra mente, nuestro pensamiento en las cosas de la tierra, tanto como lo material, tanto como la felicidad que el mundo ofrece, y nos olvidamos de un mapa. Oiga, esto es como un mapa. Mire, la palabra de Dios es algo muy especial que viene a pronosticarnos el tiempo, el pasado y el futuro y el presente. Están en sus sagradas escrituras. ¿Sabe por qué? Porque por medio de la palabra de Dios, el ser humano tiene la guianza para caminar en esta tierra. Y el ser humano tiene el conocimiento de cómo saber, cómo vivir en la vida y cómo saber qué fin tiene el ser humano que sirve a Dios y qué final tiene el ser humano que no sirve a Dios. ¿Sabe? Hoy voy a llevar la palabra de Dios con un hermoso tema: señales de la venida de Dios. Oiga bien, capte bien este título, este tema. Y si puede grabar en su teléfono, o puede llevar la concordancia que yo voy a darle, los pasajes bíblicos escritos por medio de una libreta, un cuaderno o un cartón, aunque sea. Y después usted puede buscarlo en la Biblia, que lo que yo le voy a hablar, que lo que hoy mi Padre da para hablar, no es que yo quiera hablarlo, no es que yo quiera decirlo, sino quiero hablar lo que mi Padre quiere que yo le hable a usted, y que yo vaya entendiendo más de que cuando Él va a venir, cosas grandes van a acontecer sobre la faz de la tierra. Dios le bendiga a aquellos hermanos, amigas, amigos que nos están visualizando. Dios les bendiga. Créame, este programa ha sido una gran bendición para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque por medio del internet, del Facebook, estamos llegando a diferentes lugares. Estamos llegando a Estados Unidos, a Cancún, a Guatemala, a diferentes lugares, como lugares cercanos. Llegamos por medio del internet, del teléfono. Que Dios los bendiga allá donde nos visualizan. Y Dios bendiga a todos los amigos y amigas, vecinos, vecinas que nos están también escuchando. Un día me dice una hermana
nosotros también escuchamos su programa. Acuérdese siempre de nosotros. Y hoy yo quiero bendecirlos en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga a la familia de nuestro hermano Luis Salguero, que nos está escuchando también. Dios los bendiga ahí donde están en casita, disfrutando ya de esta hermosa noche. Dios llene de paz su hogar, de paz su bendecido hogar, y que siempre le esté derramando salud y el pan de cada día ahí en casita. Como le decía, vamos a formar un tema: señales de la venida de Dios. Yo quiero que usted vaya a su Biblia, o si tiene un teléfono, ahí tiene descargada la Biblia. Vaya conmigo. Yo quiero llevar este pasaje a su vida, para que cuando todo esto esté ocurriendo cada día más grande, no se atemorice, no tema, porque la Biblia, todo lo que está escrito, se está cumpliendo conforme está escrito. La palabra de Dios dice que pasará el cielo y la tierra, pero dice Dios que su palabra no va a pasar. Entonces vayamos allá en el libro de San Mateo, su capítulo 24, versículo 5, y vamos a leer del versículo 5 al versículo 13. Yo quiero que usted vaya conmigo y vea lo que en la tierra está por padecer, por acontecer, y que esto no nos venga a separar de la mano de Dios. Porque algo sí le puedo decir, que por cosas que van a suceder en la tierra, que por cosas que van a acontecer en la faz de la tierra, muchos abandonarán la vida cristiana, y como muchos de los cuales no han sido cristianos, llegarán a los pies de Cristo. Porque dice la Biblia, y oiga, y esto se va a cumplir. Por eso seamos fuertes y valientes para seguir adelante, y que las cosas que van a acontecer no nos hagan desmayar, que no nos baje la fe de seguir con la esperanza de que Dios viene por nosotros, y tener esa certeza que un día iremos con Dios. Porque dice la Biblia, y no todo aquel que me diga Señor, Señor, ¿será que dice? Será mi hijo. Esto es un versículo muy grande y muy duro para la vida del ser cristiano. Que qué va a ser de aquel cristiano que cuando mire todas aquellas cosas que van a suceder en la tierra y abandone a Dios. Ahí va a cumplirse ese texto. Ahí se va a cumplir la palabra de Dios. Y luego dirán, Padre, si yo en tu nombre eché fuera demonios, prediqué tu palabra, era un cantante, era un profeta, era un evangelista, era diácono, iba a la iglesia a diario, por cosas que están en el mundo sucediendo, muchos se pueden arrepentir de llevar el camino que Dios nos ha trazado. Por eso hoy quiero llevar esta palabra. Allá en su Biblia y en su teléfono puede buscarlo. El libro de San Mateo, su capítulo 24, versículo 5 al 13. Vaya conmigo y oiga lo que dice
Vamos a leer la palabra de Dios siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice de esta hermosa manera, 24 del 5 al 13, dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy Cristo, y a muchos engañará. Y cuando esto haya pasado, dice, y oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestes, y habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán a seres aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Oiga bien esto. El 10. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este dice será salvo. Tremenda y poderosa es la palabra de Dios. En esta palabra Dios nos está anticipando. Oiga, ¿por qué Dios nos está anticipando? Para que nosotros no caigamos, para que nosotros le pidamos a Dios cada día fuerzas, valentía para seguir hacia adelante. Como dice el primer versículo, oiga bien, dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Grandioso, grandioso lo que Dios nos está anticipando. Oiga bien, amigo y amiga, hermano y hermana que escuchas este poderoso mensaje. Yo no voy a hablar cosas que no están en la Biblia. Yo no voy a hablar cosas bajadas de mi mente. Yo voy a hablar lo que mi Padre quiere que hable. Pero Dios dice en su palabra que en los tiempos de señales, pero aún no va a ser la venida de Dios, pero va a haber tribulación. Y Dios está diciendo: vendrán muchos engañadores, profetas, predicadores, evangelistas, pero dice que vendrán a engañar a aquellos que creen en Dios. Y aquellos que no creen en Dios también los va a engañar. Y Dios nos está anticipando en qué forma también podemos nosotros ver cuando una persona viene de parte de Dios y una persona no viene de parte de Él. Hermano, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Dice la palabra de Dios que el que va a venir a engañar a mucha gente no va a aceptar que es hijo de Dios.
Él va a decir que Él es. Él es y Él es y Él es. Oiga bien, o sea que Él va a ser, que Él es Dios y que Él no tiene un papá como hijo que es de Dios, Jesús. Dice la Biblia que vendrán falsos profetas. Oiga bien, cuando nos está diciendo así, que esa persona va a venir fingiendo que es Dios y echará fuera demonios, sanará enfermos. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para saber si es de parte de Dios? Leyendo la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios. Así podemos nosotros saber en qué forma es de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a pasar al versículo 6, que siempre llevando la concordancia de la Biblia, vamos a ir sabiendo de lo que Dios nos está anticipando. Búsqueme en su Biblia y conoceréis el que viene de Dios. Oiga bien que dice el versículo 6. Y oiréis guerra y rumores de guerra. Pero mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Oiga pues, la Biblia dice que nosotros oiremos de guerra, que mucha gente hablará de guerras y miraremos las guerras. Ahora, yo creo que usted está entendiendo o está captando esto en la mente. ¿Por qué es que en la Biblia dice que va a haber guerra? Ahora dígame, ¿será que en este tiempo no se está levantando nación contra nación, reino contra reino? Dígame usted, ¿cómo está el tiempo? ¿Será que la Biblia nos está engañando? ¿Será que la Biblia nos está mintiendo? La Biblia nos está diciendo que oiremos de guerra, rumores de guerra, donde pelearán reino contra reino. Oh hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, las cosas que están aconteciendo en el mundo tienen que pasar, tienen que suceder, porque la dejó escrita nuestro Padre Celestial en la Biblia, y todo se tiene que cumplir conforme está escrito. Entonces las guerras ya están. Las guerras ya están en proceso. Ya se oye que están peleando países con otros países, presidentes que ya se están atacando. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se están atacando? Porque la venida de Dios cada día está más cerca. Cada día está al borde de venir a la tierra. ¿Cuándo va a ser? Yo no lo sé. Pero Dios nos está preparando. Dios nos está anticipando para que nosotros sepamos de que la venida, el rapto, ya está cerca. Yo quiero que vaya conmigo allá en Ezequiel. Vaya conmigo allá en Ezequiel. Hay un pasaje muy hermoso que a mí me da mucho
de qué pensar. ¿Sabe por qué? Porque ahorita usted va a conocer. Si estas guerras están padeciendo, están pasando, no es porque es casualidad. No es porque quieren suceder, sino porque están escritas. Vaya conmigo allá en Ezequiel. Su capítulo 36, versículo 24. Vaya conmigo. Yo quiero que usted vaya entendiendo la palabra de Dios y que usted no se altere, no se asuste. Dios siempre quiere que estemos nosotros siendo guiados por su palabra y por su Espíritu Santo. Ezequiel, su capítulo 36, versículo 24. Oiga bien qué dice. Escuche bien y sepa lo que está pasando en el mundo. Sepa lo que está pasando y tiene una lógica y una razón. Oiga qué dice el 24. Y yo os tomaré de las naciones, dice, y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestros países. Oiga bien, la Biblia ahí nos está especificando que dice que Dios reunirá otra vez toda la gente, todas las naciones. Tendrá que tener su propia gente. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos estemos en nuestra tierra. Por eso toda esta gente que están siendo reportadas, toda esta gente que está siendo capturada en aquellos lugares, Dios está dando esa oportunidad para que den vuelta a sus países, que den vuelta a sus lugares de nacimiento. ¿Para qué, dirá usted? Para que después no sea lamentable el tiempo donde ya no se va a poder regresar al país de cada uno. Porque cuando todo esto acontezca, oiga, y se turbe más el mundo, muchos querrán llegar a sus hogares, a sus países, pero ya no se podrá. Vayamos allá a San Mateo, donde estábamos leyendo y nos habíamos quedado en el versículo 7. Y dice así el versículo 7: porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Oiga bien, se levantarán reino contra reino, naciones contra naciones. Ya está pasando, amigo, amiga que me escuchas, tú que estás todavía lejos de Dios, tú que todavía estás pensando que lo harás más después. Puede ser después lamentable el tiempo. Hermano que me escuchas, hermanas que me escuchas, oye, la palabra de Dios nos está dictando el futuro y el presente que estamos viviendo. Las guerras ya están, las naciones ya están en problemas. ¿Sabe qué es lo que falta?
¿Qué dice el versículo 7 después de la guerra? Dice: y habrá peste y hambre. Oiga bien esta palabra. Habrá pestes y hambre. Hoy démosle gracias a Dios porque tenemos el sustento de cada día. Hoy démosle a Dios gracias porque todavía tenemos salud, porque todavía tenemos esa protección de mi Padre en este lugar, en este país. ¿Por qué le digo esto? Porque Guatemala siempre ha sido protegida de muchas pestes, hambres, huracanes, destrucciones que están pasando en la tierra. Guatemala siempre ha tenido, Dios, misericordia. Y por eso, démosle gracias a Dios. Pero oiga bien, la peste y el hambre, tarde o temprano también puede ser que acontezca en mi aldea, en su aldea, en su municipio, en su país. ¿Por qué debe acontecer? Porque no todos creen en el Dios vivo. No todos creen en Dios. Hay mucha gente que vive aislada en los placeres de la vida. Hay mucha gente que no se recuerda que el que lo hizo es Dios. Hay mucha gente que no sabe que el que da y quita es Jesucristo. Mucha gente vive perdiendo el tiempo, buscando lo que no es bueno en la vida. Preparémonos, hermanos. Preparémonos, hermanas. Prepárense, amigos, amigas. No desperdicies más tu tiempo. Oye, entre tú más desperdicias tu tiempo, más se debilita tu vida, tu cuerpo. Más se debilita tus fuerzas. ¿Por qué te digo esto? Porque estás perdiendo las fuerzas en las cosas vanas, en las cosas pasajeras, en los vicios de este mundo, en los placeres de la carne. Hoy tenemos ese tiempo para ponernos a cuentas con Dios. Procuremos, hermanos y hermanas, de afirmar nuestros pasos cada día más con Dios. Amigos y amigas, es el tiempo que busquemos a Dios para que el día de mañana no sea muy tarde. Vayamos al versículo número 8. Vayamos a ese versículo. Oiga. Y todo esto será principio de dolores. Oiga. Usted piensa que porque hay guerra, usted piensa que porque va a haber peste, hambre, ya se terminó todo. No. Es principio de dolores. Oiga, si esto es principio de dolores, póngase a analizar, póngase a pensar. Entonces, ¿qué más viene para la tierra? Si todo esto que está pasando, si todo esto que está aconteciendo no es el fin, apenas es una miseria de dolor. Ahora entonces, ¿qué es lo que a continuación viene? ¿Qué dice el número 9? Entonces dice, os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes
por causa de mi nombre. Oiga bien, cuando empiecen a perseguir a aquellos cristianos, cuando empiecen a destruir las Biblias, a correr o a encerrar o a encarcelar a los predicadores, a los cantantes, a los evangelistas, oiga, dice que muchos fracasarán, muchos se entregarán. ¿Por qué? No van a soportar ese dolor. Oh hermano, preparémonos. Oh hermana, preparémonos. Porque viene un dolor para todos los que le servimos a Dios. Viene un gran sufrimiento para toda la gente que vive en este mundo. Dice el 10, muchos tropezarán y entonces se entregarán, y unos con otros se aborrecerán. Oiga el 11 que dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Oiga el 12, y por haberse multiplicado la maldad, y el amor de muchos se enfriará. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado, dice, la maldad, el amor de muchos se enfriará. Oiga, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que muchos, al ver todas las tribulaciones que están pasando, todas las cosas que están aconteciendo, su fe desmayará. Su fe dejará de existir en su vida. Fracasarán y se entregarán. Qué lamentable, va, hermano y hermana. Por eso pidámosle a Dios mucha sabiduría, mucha fuerza, entendimiento al leer su palabra, para que cuando vengan cosas difíciles a nuestra vida, no demos el paso hacia atrás. Hagamos lo de la Biblia, lo que habla de Job. Que Job, a pesar de que muchas cosas le sucedían, Job no daba el paso hacia atrás. Job siempre seguía hacia adelante, aunque perdía, aunque sufría. Job nunca desmayaba. Job siempre daba el paso hacia adelante, aunque le daban noticias de pérdidas, aunque él se enfermaba, aunque lo criticaban. Hasta su propia esposa le dice que blasfemara contra Dios, pero él no lo hizo, él siguió hacia adelante. Agarremos ese ejemplo de seguir hacia adelante, venga lo que venga. ¿Por qué vamos a seguir hacia adelante? Porque Dios nos ha prometido algo muy especial, algo muy grande, que aunque en esta tierra suframos, aunque en esta tierra padezcamos, Dios nos ha prometido algo muy especial. ¿Por qué? Porque en esta tierra habrá sufrimiento, amigo y amiga, hermano y hermana. En esta tierra habrá mucho sufrimiento por causa de mucha gente que no quiere saber de Dios. Mucha gente que no es temerosa de Dios. Yo quiero que vaya conmigo allá en un capítulo más de Isaías. Vaya conmigo y vamos a leer Isaías, su capítulo 13.
Gloria a Dios, aleluya. Isaías, su capítulo 13, versículo 9 al 10. Oiga bien qué dice. Versículo 9 al 10. 13. ¿Ya tiene la palabra de Dios? Dice el capítulo 13, versículo 9 y 10. Oiga bien. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Oh, cuán grande y hermosa es su palabra de mi Padre. Dios va a castigar la tierra. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, hermana? Amigo, amiga. ¿Sabes por qué? Porque la tierra se está llenando de mucha maldad. La tierra se está expandiendo de pura maldad. Y por causa de esa maldad, muchas cosas padecerá la tierra. La Biblia habla de Sodoma y Gomorra, una nación que no temía a Dios, una nación que no tenía reverencia al Dios Todopoderoso. Y por causa de esa maldad, Sodoma y Gomorra fue destruida por la maldad que hoy hay también en este mundo. Por la maldad que hoy ya creció en este mundo. Por eso dice San Mateo, su capítulo 12 del versículo 24. Oiga qué dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por mucha maldad, muchos están cayendo, muchos están fracasando. Pero demos gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la promesa que Dios nos da es la del versículo 13. Oiga bien qué dice: mas el que persevera hasta el final, este será salvo. Oiga qué dice: el que persevera hasta el final, ¿este qué dice? Será salvo. Será salvo. Si nosotros creemos en Dios, siempre vamos a seguir hacia adelante. Si nosotros hemos dejado todo atrás, es para seguir a Dios, pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda. Sigamos hacia adelante, porque solo así podemos ser salvos. Valoremos lo que ya hemos sufrido, dejando el mundo atrás. Acuérdese que usted y yo